Y bueno, como primer punto hablaremos sobre el páncreas. ¿Qué es el páncreas? Entonces nos situamos que es un órgano glandular que está localizado principalmente en el abdomen, que ayuda a esa producción de jugos pancreáticos que contienen enzimas, que principalmente nos ayudan a esa digestión y la elaboración de hormonas, incluyendo la insulina. El páncreas está rodeado por el estómago y por varios órganos que lo rodean. Existen dos tipos de función que los dividimos en exocrina y endocrina. Hablaremos principalmente que la exocrina es a través donde el páncreas realiza un papel fundamental en el proceso de digestión. Es decir, contiene glándulas que producen esas aquellas enzimas que son muy importantes en la absorción de esos distintos elementos en forma de comida a través de la digestión. Por otro lado, el sistema endocrino es un componente principal que consta de células altamente especializadas em, que su principal función es la creación y liberación directamente de esas hormonas a través del torrente sanguíneo, que son muy importantes a través del metabolismo del cuerpo del ser humano. Cuanto al mecanismo para la secreción de las sustancias del páncreas, vamos a determinar que es por medio del mecanismo humoral que habíamos visto en clases anteriores. Entonces, repasando un poco, en este mecanismo lo que se hace es que la señal o el estímulo inicial es la concentración de nutrientes, en este caso pues la glucosa en sangre, que va a hacer que el páncreas, más específicamente las células beta del páncreas, secreten insulina. La insulina va a viajar por el torrente sanguíneo a capturar esas moléculas de glucosa para almacenarlas, favorecer la almacenación en forma de glucógeno en los lugares principales en los cuales se necesita, principalmente en el músculo esquelético y en el hígado. Hay que recalcar que la insulina viene siendo como una llave, una especie de llave en el organismo, el cual va a favorecer que la glucosa captada entre a la célula para realizar el proceso que habíamos visto antes, que es la glucólisis, por medio del cual se obtiene energía. Entonces esta insulina va a actuar como una llave para que la insulina pueda entrar hacia la célula. Si no existiera esta insulina, o si esta insulina fuera menos efectiva, como ocurre en algunos tipos de diabetes, que más adelante lo vamos a explicar, esta no podría entrar y no podría darse la energía, la captación de la energía. Entonces, ¿qué libera en el organismo el páncreas? Principalmente en el páncreas libera dos hormonas, principalmente que es el glucagón y la insulina. Hablaremos de la insulina principalmente, que es una hormona altamente anabólica que ayuda a esa disminución de nivel de glucosa en la sangre. Guardándolo allí, sea en el hígado o en los músculos, lo guarda en forma de glucógeno. Sí, principalmente se lo segrega por unas células llamadas beta. Un ejemplo que tenemos del páncreas principalmente es cuando eh, estamos en reposo, comemos o consumimos algún alimento, y es a través que allí la digestión entra y aumenta la glucosa en la sangre, entrando en acción que el páncreas libera toda esa insulina para nivelar los niveles de azúcar en la sangre. Unos efectos principalmente que tiene en el tejido adiposo es la síntesis de ácidos grasos. En el hígado y en los músculos también mantiene esa síntesis de ácidos grasos, pero a diferencia que también ayuda a los triglicéridos. Por último, tenemos que en el glucagón ayuda a favorecer toda esa glucogenólisis, ayudando a sacar al torrente sanguíneo para hacer glucólisis.
principalmente, ayudándolo a través de esa concentración de azúcar, liberando glucagón, segregándolas, como anteriormente habíamos dicho, por unas células beta. En cambio, el glucagón lo segrega por unas células alfa, directamente que llegan al páncreas. Eh, un ejemplo también que tenemos es el ejercicio físico, que es allí donde a través de la concentración de glucosa disminuye, es decir, el sudor también podría ser, es allí donde el páncreas automáticamente detecta y libera el glucagón, haciendo que libere glucosa en el organismo, haciendo que la sangre eh, active la glucogenólisis. En cuanto a los tipos de diabetes, está la diabetes tipo 1. Esta diabetes tipo 1 es hereditaria, se dice que es genética. Entonces puede pasar de una generación a otra, ¿sí? Si digamos nuestros padres o nuestros abuelos pueden llegar a padecer esta enfermedad, podríamos nosotros nacer con ya esa enfermedad en nuestro organismo. Entonces en esta se dice que es una enfermedad autoinmune, ya que los glóbulos blancos, que es la parte de los glóbulos, la parte de la sangre que nosotros nos defiende de las bacterias, de los virus, detectan que las células beta del páncreas, que son las que segregan insulina, detecta o identifican como si fueran bacterias, como si fueran algo dañino para el organismo, y las van a atacar. Y como atacan esas células, pues obviamente el páncreas no va a poder secretar insulina, lo cual va a hacer que cuando nosotros comamos, pues esa concentración de azúcar en sangre vaya aumentando y no haya algo que realmente le dé como ese equilibrio a la sangre. Y obviamente pues no se va a captar esas moléculas de glucosa y mucho menos se va a guardar lo que es la energía en forma de glucógeno en los músculos o en el hígado. Entonces, esa es la parte de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 ocurre algo diferente. En esta diabetes tipo 2 se dice que es adquirida. Se adquiere por los malos hábitos, es decir, el sedentarismo, comer mucha comida chatarra, mucha comida dulce, realmente llenar y concentrar mucho la sangre de glucosa. Entonces, como no hacemos actividad física y comemos desmedidamente, y comemos realmente golosinas, galguerías, los malos hábitos, pues digamos que el páncreas secreta y secreta y secreta insulina para ayudar a regular todo ese tipo de alimentos, de nutrientes que están haciendo que nuestra sangre esté muy concentrada en glucosa. Entonces, pues de tanta insulina que hay alrededor, las células realmente ya no detectan insulina. Entonces ahí se empieza a hablar de la resistencia a la insulina. Entonces, pues este mecanismo hace que realmente no se aproveche esa insulina y no sea capaz de generar energía en el organismo. Entonces, el páncreas se va a dañar de tanto que segrega eso de la insulina, pues se va a dañar. Y al final, pues va a generar lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? En la lectura podemos encontrar aspectos importantes como el hecho de que los más propensos a tener riesgo de diabetes son aquellas personas sedentarias y con malos hábitos. Realmente el entrenamiento resistido, que es el entrenamiento de fuerza, ayuda a aumentar pues la cantidad de músculo esquelético que tenemos. Y según la lectura que nos compartieron, eh, un aumento adicional de 10% en la masa muscular esquelética reduce un 11% la resistencia a la insulina. O sea, es decir, que nosotros como entrenadores podríamos incidir en la efectividad con que esa insulina actúa en el organismo. Y obviamente para un poco más de beneficio, se dice que es mejor combinar el entrenamiento resistido con el entrenamiento de resistencia, es decir, el entrenamiento de fuerza, y combinarlo de una manera óptima, obviamente según la capacidad de cada persona y haciéndolo de una manera gradualmente, combinarlo con algo aeróbico, entonces que priorice la vida oxidativa. Estas estrategias para nosotros son realmente importantes porque al momento que nosotros adquiramos usuarios para nuestros entrenamientos, vamos a poder explicar realmente cuáles son los beneficios y de una manera más específica para que ellos le den la importancia y la adherencia al entrenamiento. Digamos que para la diabetes tipo 2 el ejercicio vendría siendo un tipo de medicina, una medicina que tenemos un poco más al alcance y que va a implicar mucho más allá de controlar la diabetes. Entonces nos va a mejorar el estado de salud, nuestra composición física, si realmente queremos lucir bien,
va a ayudarnos en la práctica de alguno de nuestros deportes. En cambio, es un poco más complicado en la diabetes tipo 1, ya que ciertos efectos del ejercicio van a complicar un poco más lo que es la diabetes tipo 1, ya que digamos que esa insulina exógena que ellos se aplican puede, como por así decirlo, hacerse menos efectiva, por lo que esa insulina se riega por toda la circulación que aumenta con la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y también digamos que podría ser causar hipoglucemia, lo cual pues es muy peligroso porque pues podría sufrir de muchos mareos y puede ser realmente adversivo para la salud. Entonces, según la lectura y pues realmente manejar ese tipo de cosas requiere un poco más de investigación y de especialización en el tema para obviamente nosotros como entrenadores poder realmente contribuirle a la salud a una persona y no empeorársela. Entonces todos estos temas que vemos realmente los tenemos en cuenta nosotros que somos los que realmente estudiamos, los que podemos aprovechar todas estas lecturas que nos comparten los instructores y estar realmente documentados para esto que no es fácil, no es fácil manejar a una persona con una patología. Siempre hay que documentarse y tener en cuenta esos riesgos y esos beneficios que podrían desencadenar una reacción buena o una mala en una persona.